Los videojuegos desde su nacimiento siempre intentaron innovar con referencia a todos los medios posibles, otorgándoles experiencias al usuario jugón más completas y satisfactorias, e incluso yendo más allá impresionándolo sorpresivamente, cuando el mismo jugador es parte de la travesía, en donde es intervenido por el mismo juego rompiendo con ello la cuarta pared, ya sea para aconsejarlo, regañarlo, felicitarlo, o peor aún, timándolo para que pierda. El rompecabezas independiente conocido como One Shot es un metajuego en el que vos, el jugador, eres tratado como una persona diferente al protagonista. Entonces naturalmente hay muchos momentos que rompen la cuarta pared. Una de esas instancias ocurre cuando interactúas con una computadora. Te informa que el código que estás buscando no existe en este mundo. Luego el juego te muestra el escritorio de tu propia computadora y te pregunta si lo entiendes. Lo que dice es que tienes que encontrar la respuesta al acertijo en tu propia computadora. Resulta que el código está oculto dentro de vuestros documentos. La serie Metroid es conocida por sus formas alternativas de resolver problemas, y los jugadores dedicados continúan encontrando formas sorprendentes de acelerar los juegos y renunciar a grandes periodos de la misma que se pensaba que eran obligatorios. Metroid Fusion recompensa este ingenio con un easter egg meta muy raro. Una maniobra difícil de Science Park puede llevar a Samus a la sala de datos del sector 4 antes de que adquiera los misiles de difusión. Samus recibe un diálogo original que aplaude el ingenio del jugador, pero Adam va un paso más allá e incluso comenta preguntándose de que cuántos jugadores verán este mensaje. Los juegos de aventuras de texto a menudo rompen la cuarta pared por la naturaleza misma de su interfaz, dirigiéndose directamente al jugador después de muchos comandos. El legendario juego de aventuras de Infocom, Zork, se apoya en esta tendencia, con un narrador descarado que a veces apiada del jugador y en otras ocasiones ofrece un comentario sarcástico sobre un comando inútil o inapropiado. Escribe blasfemias y serás regañado con el mensaje, tal lenguaje en un establecimiento de clase alta como este, en un género donde las palabras son literalmente todo lo que hay para mantener al jugador interesado. Un poco de ingenio puede ser de gran ayuda, como con estos comentarios. It runs on the world's most powerful graphics chip, imagination. You've really got to get out more. Es difícil elegir un solo momento de ruptura de la cuarta pared de Stanley Parable, porque todo el juego se basa en la extraña noción de libertad de elección dentro de un sistema diseñado por otros, también conocido como jugar videojuegos. Mientras interpretas a un oficinista, Stanley, que puede o no negarse a seguir las instrucciones, el narrador te reprende por tu incapacidad para hacer lo que se te pide. Sorprendentemente, el juego aparentemente tiene una respuesta para cada elección que haces, incluso cuando escapas por una ventana y tienes un breve momento en el que piensas que has hecho algo que el juego no tuvo en cuenta, hasta que el narrador dice que esto también era parte del diseño. En los días previos a las tarjetas de memoria, el título de X-Men en Sega Genesis hacía que los jugadores reiniciaran su juego justo después de una pelea con un jefe. La idea de hacer esto era completamente atemorizante, porque podrías perder tu progreso si lo que el juego te pedía que hicieras no funcionaba. Esto es uno de los ejemplos más antiguos de juegos que rompen la cuarta pared y se ha hecho bastante bien dentro del universo X-Men. Los legendarios juegos de rol Ultima de Richard Garriott eran conocidos por la calidad de los elementos incluidos en el disco del juego, siendo mapas de tela, manuales y baratijas. En parte, estas ventajas físicas eran una forma de compensar los gráficos primitivos de la época al agregar valor de producción en un ámbito sin restricciones de espacio en disco o potencia de CPU. Sin embargo, estos elementos también formaban parte de la presunción ficticia que vinculaba al jugador con un juego de Ultima. El avatar epónimo de Ultima estaba destinado a ser un viajero de nuestro mundo, enviado a la lejana Britania por un portal mágico. Literalmente se suponía que los eventos del juego le sucedían al jugador. Por lo tanto, en la escena introductoria de Ultima 4, el manual del juego se menciona como un libro mágico que el héroe descubre dentro de un círculo de piedras. Luego de esta descripción es seguida por una señal no tan sutil: que lean el libro de historia. Tal era el presagio de los vaccines de Ultima y el fervor de sus fans, que era un poco menos probable que este viejo consejo fuese ignorado en esos días.
En Silent Hill 3, el título accede a tus antiguos archivos guardados para ver si has jugado los juegos anteriores de la serie y ofrece un poco más de contenido si es así. La protagonista Heather mira dentro de un inodoro porque cree ver algo sospechoso antes de volverse hacia la cámara y decir ¿quién haría algo tan repugnante?, refiriéndose a quién metería la mano en esa cochinada. Esto es una referencia cuando James tiene que sacar una billetera de la taza del inodoro en Silent Hill 2, recordando a los jugadores de manera humorística la depravación a la que los llevarán estos jueguinis. Spec Ops: The Line inicialmente se percibió como otro juego de disparos que intentaba sacar provecho de la exageración de ese género, aunque la jugabilidad era bastante intermedia. Pronto quedó claro que el título tenía mucha más sustancia de lo que parecía al principio. El juego desafió la percepción de la guerra en los videojuegos, al reemplazar el motivo típico de buenos contra malos, con una historia moralmente ambigua, relacionada con los horrores de la guerra. Hay muchas formas en las que el juego obliga al jugador a cuestionar lo que está haciendo, incluidos los mensajes de ruptura de la cuarta pared que se muestran estos en las pantallas de carga. Los mensajes incluyen: si fueras una mejor persona no estarías aquí, matar por uno mismo es asesinato, matar por su gobierno es heroico, matar por entretenimiento es inofensivo, el ejército de los Estados Unidos no aprueba la matanza de combatientes desarmados, pero esto no es real, así que ¿por qué debería importarte? Y así el juego te hace sentir como que lo que estás haciendo está mal desde el punto de vista de unos y bien de otros, aunque finalmente es un juego después de todo. LucasArts se asocia más comúnmente con sus contribuciones de Star Wars, pero estaban a la vanguardia del género de aventuras de apuntar y hacer clic. Estos títulos son algunos de los más metatítulos de todos los tiempos, y la franquicia de Monkey Island se burla constantemente de la naturaleza obtusa del género. Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, llega incluso a hacer que el protagonista del juego, Guybrush Threepwood, llame a la línea de ayuda de LucasArts con el fin de resolver su problema actual, o simplemente participe en un metadiálogo acerca de la naturaleza de la compañía de videojuegos. Es una tragedia grave para los fanáticos del horror de supervivencia que el excepcional juego de GameCube, Eternal Darkness, nunca haya recibido una secuela o alguna forma de remasterización moderna. Uno de los conceptos más innovadores de Eternal Darkness es el uso de efectos de cordura que distorsionan la percepción del jugador sobre los efectos del juego. Estos efectos de cordura llegan a extremos, incluso hacer que el jugador piense que su volumen ha aumentado, que su salida de video se ha desconectado, o incluso que todos sus datos guardados del juego están a punto de borrarse. Es una excelente manera de agregar estrés a la tensa experiencia del jugador, rompiendo la cuarta pared, teniendo una experiencia pocas veces vista en este tipo de entregas. Aunque los juegos de Mario comenzaron estos en el género de plataformas, se han expandido para incluir un amplio elenco de personajes, un mundo en evolución y un sentido del humor extravagante. Ese sentido del humor abarca desde universos alternativos de deportes ridículos, hasta la constante ruptura de la cuarta pared, especialmente en juegos como Paper Mario, The Thousand Year Door. En varios puntos, los personajes se dirigen directamente a la audiencia diciéndoles que presten atención o pidiéndoles que no divulguen su identidad secreta. Los personajes son completamente conscientes de que están en un juego. El villano Bowser en un momento incluso comenta de que es un final sin la aparición de Bowser, argumentando que sería un final desagradable y sin chiste. Si bien la serie de televisión South Park no es tan conocida por su meta humor como Padre de Familia, el programa aún ha incursionado en él, y esa comedia que rompe la cuarta pared encontró su camino en el videojuego The Fractured But Whole. El mejor ejemplo de ello viene justo al principio. El juego comienza con una escena en la que Cartman cuenta una historia de fondo. Si uno intenta omitirlo, Cartman lo detendrá y le dirá que continúe mirando. Cuanto más intentas pasar por alto la escena, más molesto se pone el personaje. Eventualmente, si intentas saltear suficientes veces, Cartman te saltará directamente a los créditos finales del juego. Las tramas complejas y los personajes intrigantes de Final Fantasy la han convertido en una serie de RPG japonés esencial y de larga duración. Square ha tenido mucho tiempo para jugar con métodos de narración no convencionales y bromas que rompen la cuarta pared. En Final Fantasy V hay un momento en el que el juego aborda el hecho de que es un juego, con una escena en la que un bailarín invita a todos, incluido al jugador, a bailar.
Los juegos de Hideo Kojima están plagados de momentos que rompen la cuarta pared, pero algunos de los mejores provienen del primer Metal Gear Solid. La pelea con Psycho Mantis es una de las favoritas, ya que sus poderes para leer la mente no solo afectan a Snake dentro del juego, sino que también parecen afectar al jugador. Al leer las entradas de los jugadores, parece como si Psycho Mantis estuviera leyendo sus pensamientos. Si el jugador tiene otros juegos de Konami en su tarjeta de memoria, los mencionará durante la pelea. Solo es derrotado cuando el controlador se desconecta del primer puerto del jugador y se conecta al puerto del segundo, lo que le impide, según la ficción del juego, leer la mente de Snake. La escena se trata de romper la cuarta pared mientras Psycho Mantis juega no solo con el personaje, sino también con el jugador. Sonic el Erizo es una franquicia que ha pasado por algunas transformaciones fascinantes, todo esto a lo largo de los años, pero uno de los experimentos más extraños es el lanzamiento de BioWare, Sonic Chronicles. La entrega reinterpreta radicalmente la tradición de Sonic, y hay una base sorprendentemente sólida para el primer juego de rol de Sonic. Sonic Chronicles termina con una meta nota extremadamente extraña, en la que Tails completa el giro final de la trama del juego, felicita al desarrollador BioWare por su trabajo, y dice que no puede esperar a ver qué sucede a continuación en la secuela. Todos los créditos del juego continúan reproduciéndose a través del diálogo de Tails, a menos que Sonic decida interrumpir esta rareza. SCP Containment Breach se basa en la wiki de la Fundación SCP, un entorno colaborativo de ficción breve basado en las actividades de una organización misteriosa que recopila poderosos artefactos sobrenaturales, criaturas y otros objetos desconocidos. En el juego se guía un sujeto de pruebas a través de habitaciones generadas aleatoriamente, evitando los artefactos y especímenes que esperan allí. Si necesita un descanso, puede pausar el juego, pero ahí es donde entra en juego la ruptura de la pared. Haga una pausa por demasiado tiempo y el juego simplemente se reanudará, dándole el mensaje de deje de esconderse. Después de todo, el título trata sobre el miedo, y el protagonista ciertamente no puede tomarse un respiro. Es probable que cualquier cosa con Deadpool rompa la cuarta pared, y Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds no es una excepción, cuando no hace referencias a la cultura pop que pueden no existir. En el universo cruzado, Deadpool se refiere al hecho de que es un personaje de cómic en un videojuego. Su diálogo a veces incluye burbujas de diálogo en pantallas al estilo de los cómics, y a veces se dirige directamente al jugador. Si pierde, Deadpool regañará al jugador por presionar el botón equivocado, y si gana dirá, estabas grabando eso, no eras jugador, no, ¿qué quieres decir con que no estabas grabando? Siendo todo parte del atractivo del personaje, y las bromas de Deadpool encajan perfectamente en el extraño mundo de Marvel vs. Capcom. Jax es una extraña reliquia de la industria de los videojuegos, que ha tenido una vida decente como mascota de los juegos de plataformas. El Jax original incluye una tonelada de contenido y muchos logros secretos que ponen a prueba seriamente al jugador. La recompensa final por completar todo ese contenido adicional es una secuencia de créditos finales extendida. Los créditos finales de Jax regañan al jugador por dedicar tanto tiempo a su perfecto progreso en el juego y mencionan todas las mejores cosas en las que podrían haber invertido su tiempo, convirtiéndose en el logro más pasivo-agresivo de todos los tiempos. La serie Serious Sam no es lo que su nombre implica, es una serie tremendamente divertida y adorablemente absurda, que parodia alegremente los juegos de acción más serios. Parte de su humor viene en forma de ruptura de la cuarta pared. Los personajes hacen referencia repetidamente al hecho de que estos están en un juego, con líneas como este es un juego lleno de errores, en referencia a insectos gigantes, menciones de mayor presupuesto y el reconocimiento de la cámara. Estas referencias a guiños y empujones son parte de la actitud irreverente del juego. La serie de Batman Arkham atrajo mucho la atención por finalmente hacer un juego de Batman que realmente se siente como el héroe murciélago completo, con sus habilidades de detective y su combate. Pero eso no es todo. El espantapájaros despliega su gas del miedo contra el héroe epónimo, sumergiéndolo en un mundo de pesadilla. Solo que no es solo Batman quien se ve afectado por el gas, ya que en realidad parece apagar el juego después de una serie de fallas gráficas que recuerdan el infame anillo rojo de la muerte de la Xbox 360. El gas del miedo no es solo para el héroe, sino también para el jugador, y no es hasta que el juego se vuelve a cargar con una escena modificada en la que el Joker toma el lugar de Batman, revelándose que todos son parte de la broma.
Earthbound es uno de los títulos más extraños de la Super Nintendo y su peculiaridad se adelantó a su tiempo, especialmente cuando se trataba de rupturas de la cuarta pared. A la mitad del juego, recibes una llamada de Tony, quien te pregunta a ti el jugador tu nombre. Tony enfatiza que debes poner tu nombre real e incluso llama una segunda vez más tarde para confirmarlo. Tu nombre se usa durante la batalla final contra el jefe Gigas, donde el juego te llama directamente y te pide que ores para que la batalla sea victoriosa, convirtiéndose en un concepto extraño que te golpea a nivel personal. Max Payne no es un juego particularmente raro, pero eso no significa que no pueda romper la cuarta pared. El título utiliza escenas cinemáticas inspiradas en novelas gráficas para contar la historia, pero tiene un tono de película negra que enfatiza en las secciones ilustradas. Pero en una escena, cuando a Max le inyectan sustancias controladas, alucina una nota que le dice que está dentro de una novela gráfica. Al regresar a esa habitación, se encuentra con otra nota que le dice que está dentro de un juego. Su estado alterado es el momento perfecto para jugar un poco con la realidad, algo en lo que Max Payne suele apoyar como serie. La naturaleza de sandbox de Minecraft significa que pocos jugadores buscan activamente su final, por lo que la mayoría de las personas que juegan nunca verán su momento de ruptura de la cuarta pared. Después de derrotar al Ender Dragon y usar el portal de salida para regresar al supramundo, el jugador es recibido por un poema que reflexiona sobre la naturaleza del universo, el jugador y el amor. Es un extraño momento de reflexión, pero apto para un juego tan interesado en construir y crear. Al jugador se le da un momento para pensar en lugar de actuar, y el poema termina con las líneas: y el juego terminó, y el jugador despertó del sueño, y el jugador comenzó un nuevo sueño, y el jugador volvió a soñar mejor, y el jugador era el universo, y el jugador era el amor, eres el jugador, despierta. Este final trae todo el círculo completo, inspirando al jugador a seguir adelante, seguir jugando, y seguir creando para que no lo machaque la competencia. Pony Island es otro juego dentro del juego, pero con un tono más cómico y siniestro a la vez. Aquí actúas como un patrocinador de arcade jugando un juego llamado Pony Island, pero este cursi corredor infinito es mucho más malvado de lo que parece en un principio. Pronto te encuentras atrapado en una botella por tu propia alma con archivos demoníacos maliciosos que se han apoderado de tu computadora. Algunos incluso usarán la interfaz de Steam para joderte, haciendo que las entidades dentro del juego se comuniquen contigo fuera del juego. Para ganar, tendrás que superar el código del juego, tu propio sistema informático y el mismo Satanás. Y ponis, también hay ponis. Así que para la próxima no os engañéis ni dejaros llevar por un título que aparentemente se va inocentón. Star Tropics rompió la cuarta pared como un truco, específicamente como un método de DRM primitivo, pero el truco fue tan innovador que sería más recordado gracias a ello. Antes de que comience el juego, el jugador encuentra una carta de papel real dentro de su caja de juego. La carta describe la trama y le dice al jugador a dónde ir al comienzo del juego. A partir de ese momento, el juego se desarrolla con normalidad hasta que recibes un mensaje que te pide que sumerjas la carta en agua. Los usuarios generalmente se olvidaron de esto hasta el momento en que te diste cuenta de que necesitabas sumergirlo en agua física real. Al hacerlo se reveló un código que se usaría más adelante en el juego y dio instrucciones sobre dónde ir a continuación. Fue una forma fantástica de atraer al jugador a la acción, logrando evitar que los que alquilaban junto con los piratas completasen el juego. Su único defecto era que solo se podía hacer una vez. ¡Les va a encantar! ¿Quieren que se repita? Ya sé, pero esto solo se puede hacer una vez. Lo que le daba mucho menos impacto a cualquiera que comprase el juego de segunda mano. Hoy en día los jugadores retro tendrán que buscar el código en el internet o usar el manual virtual de Wii U para sumergir una letra virtual en agua virtual, pero eso no es lo mismo. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas rupturas de la cuarta pared? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.